Leopoldo López declara: este domingo la dictadura de Nicolás Maduro va a cometer un fraude. El líder opositor venezolano se refirió a los comicios que impuso el régimen chavista, en el que no participarán las principales figuras de la oposición, Rusia, China e Irán, como parte del problema de Venezuela. Desde Madrid y a través de una cámara, Leopoldo López parece emocionarse. No es cuando se le pregunta sobre su lucha por recuperar la democracia en Venezuela, tampoco cuando recuerda sus años en prisión, vigilado por carceleros entrenados por Cuba. Cuando habla de esos temas, mezcla pasión con indignación. Sus rictos se convierten cuando se le consulta por algo simple. ¿Qué pensaba cuando volaba a Madrid el pasado 25 de octubre para reunirse con su familia? Durante toda la entrevista, López se mantuvo concentrado en denunciar las atrocidades del régimen de Nicolás Maduro. Se enojó, producto de las malas comunicaciones, cuando creyó que este cronista le había dicho que lo de Venezuela parece una dictadura. La palabra era padece, por los padecimientos del pueblo venezolano en los interminables años de chavismo, más madurismo explícito. En una charla que duró poco más de 40 minutos, el líder de Voluntad Popular, partido cuyo sello fue secuestrado por el Palacio de Miraflores y fue usurpado por falsos opositores, habló sobre los socios de Maduro. Rusia, China, Irán y Turquía son parte del problema, de sus años en la cárcel de Ramo Verde, de cuando fue proscripto como candidato a alcalde de Caracas, del abrazo interminable a sus hijos, sus padres y su escudera Lilian Tintori. Leopoldo López: muchísimas gracias por este encuentro. ¿Cómo fue este mes y poquitos días que lleva en España? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias a todos. Siempre han mantenido un seguimiento a la situación de Venezuela. De hecho, la página no se puede leer abiertamente en Venezuela por Infobae. Son parte de la censura, pero son parte de la censura por la dictadura, precisamente porque informan con la verdad y con la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Así que quiero agradecerle a ti y a todo el equipo de Infobae. Muchísimas gracias. Me preguntas lo que ha sido este mes en España. Bueno, ha sido un mes con mucha alegría, estar con mi familia, compartir con mi familia. Llevamos mucho tiempo sin estar juntos. Tenía 6 años sin ver a mi padre. Tenía 2 años sin ver a mi madre. Tenía mucho tiempo sin compartir con mis hijos y con mi esposa. Y bueno, podemos estar juntos. Pero en lo personal, pues siento que todavía esta libertad no está completa hasta que no tengamos la libertad de Venezuela. Así me siento y bueno, es el sentimiento de todos los venezolanos que hemos tenido que emigrar de manera forzosa de nuestro país. Nadie que ha salido de Venezuela lo ha hecho queriéndolo hacer. Yo no me quería ir y lamentablemente las circunstancias me llevaron a hacerlo. ¿Cómo imagina este domingo? ¿Qué cree que sucederá en Venezuela? Mira, en Venezuela este domingo se va a cometer un fraude de la dictadura de Nicolás Maduro. No es la primera vez, en los últimos años, ya esto ha ocurrido de manera muy clara. En el año 2017, cuando se pretendió elegir o se eligió la Asamblea Constituyente de manera fraudulenta, volvió a ocurrir en 2018, cuando eran unas elecciones presidenciales y la dictadura hizo un fraude electoral. Y en esos episodios ocurrió lo que va a ocurrir este domingo, que es que se va a dar un proceso que no va a ser reconocido por el mundo. No va a ser reconocido por los sectores democráticos en Venezuela y no va a tener mayor validez. Y además va a significar, como lo ha dicho ya España, la Unión Europea y otros países, que va a profundizar aún más la legitimidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Usted coincidirá, Leopoldo, en que las elecciones, los comicios, son el camino democrático para cambiar un gobierno, para la alternancia, pero dado que Venezuela padece una dictadura y se está montando unas elecciones ilegítimas y fraudulentas, como usted dice, ¿cuál es el camino? Porque las elecciones van a suceder. El chavismo va a ofrendar la victoria a Maduro y parecería que todo va a seguir igual. ¿Cómo imagina el futuro próximo? ¿Cuál es el camino para que cambie el gobierno?
Mira, lo primero que tengo para decirte es que en Venezuela no es que parece que hay una dictadura. Y yo te lo puedo decir como víctima de esa dictadura y te podría relatar cientos de historias de por qué Venezuela es una dictadura. Historias de gente que ha sufrido la persecución, la cárcel, que han perdido la vida. Historias también de venezolanos que les han quitado la esperanza. Historia de quienes han recibido balas y represión y han sido asesinados por parte de la dictadura. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos muy claro lo que está ocurriendo en Venezuela, porque durante muchos años el mundo miró pasivamente lo que ocurría en nuestro país y veníamos alertando lo que estaba ocurriendo. De hecho, yo recuerdo haber estado en Argentina en el año 2008, luego en el año 2013 nuevamente, alertando lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Y así como nos ocurrió en Argentina, nos ocurrió en Europa, en Estados Unidos, que mucha gente pensaba que estábamos exagerando en aquellos momentos. Y después del año 2014 la situación ha cambiado tremendamente ante la opinión pública en Venezuela y también a nivel mundial, que es que se reconoce que hay una dictadura. Ahora, sobre la pregunta que tú haces de elecciones, yo quiero decirte que nosotros, a pesar de que la dictadura ha montado ya varias veces fraudes electorales y que podría ser muy fácil llegar a la conclusión de que es imposible que se hagan unas elecciones libres, justas y verificables en Venezuela, esa sigue siendo nuestra bandera. Ha sido nuestra bandera siempre y lo sigue siendo. Empujar, promover que en Venezuela se den unas elecciones presidenciales libres y justas. Nosotros hemos siempre estado del lado del que está la gente y la voluntad del pueblo, la democracia y su ejercicio primario, que es el de elegir. De hecho, en el año 2015 yo estaba en la cárcel. Todavía no habían fijado la fecha para las elecciones parlamentarias que correspondían para ese año. Y nosotros decidimos emprender una huelga de hambre que iniciamos en la cárcel militar de Ramo Verde. Luego, otros presos de otras cárceles se sumaron. Fueron más de 100 presos políticos que nos sumamos a una huelga de hambre y más de 100 personas fuera de las cárceles que se sumaron, entre ellos Juan Guaidó. Y se logró que luego de 28 días de huelga de hambre yo perdí 14 kilos y fue un proceso, obviamente muy duro. Se logró que se pusiera la fecha para las elecciones que meses después ganamos y ganamos abrumadoramente. Hoy lamentablemente ese no es el escenario en Venezuela. Lo que estamos impulsando es la movilización dentro y fuera de Venezuela para promover precisamente eso, elecciones libres, y entiendo nuevamente lo difícil que es, pero no podemos nosotros cambiar el rumbo de lo que buscamos para Venezuela, y también tenemos que tener un objetivo. Vamos a unificar a todo el mundo. En ese objetivo, elecciones libres, cabe a todo el mundo tanto dentro de nuestra coalición interna como dentro de nuestra coalición internacional. Para que conste, yo creo que sí hay una dictadura en Venezuela. La siguiente pregunta tiene que ver con que hay un grupo de candidatos que podrían llegar a definirse como funcionales al régimen de Maduro, que han planteado la posibilidad fantasiosa de llamar a una revocatoria de Maduro una vez pasadas estas elecciones. ¿Usted qué cree? Mira, como tú lo dices en estos momentos, la política venezolana, luego de mucho tiempo, la dictadura intentó dividir a los sectores democráticos que han hecho oposición a la dictadura y de construir una oposición a su medida. Algunas expresiones de la política venezolana, que así como ocurrió en Europa del Este, como ha ocurrido en otras dictaduras, asume ser simplemente parte del elenco de la dictadura, haciendo las veces de una oposición que no lo son, asumiendo ser la voz de la alternativa que tampoco lo son, y asumiendo y estando tranquilos con dejarse financiar, orientar con los espacios que le pueda dar la dictadura. Es una realidad y la estamos viendo hoy en la política venezolana, con mucho dinero de por medio. Para que tengas una idea, la dictadura del año pasado se montó en una estrategia de comprar diputados y le ofrecían entre 500.000 y $1 millón a cada uno de los diputados, y consiguieron un número. Unos 12 diputados sucumbieron ante la corrupción de la dictadura, aceptaron el dinero y entregaron su honor, su dignidad, y se pasaron a simplemente ser bufones de la dictadura, a llenar el elenco. Y ciertamente la dictadura va a hacer su intento de presentar a este sector, que siempre será minoritario para la dictadura,
porque las elecciones se están dando bajo la dictadura son igual que las elecciones que podría haber hecho Saddam Hussein o que había podido hacer Fidel Castro en Cuba.